porque razas extraterrestres que son completamente contrincantes y que se están peleando por el manejo total del planeta Tierra están teniendo una guerra espiritual arriba desde hace muchísimos cientos de miles de años. Sí he tenido como ciertas, no premoniciones, pero a lo mejor como cosas muy mínimas que de repente como que me da así como un vistazo, ¿no? De algo que de repente yo digo, ¿por qué vi esto, no? Y de repente, pum, días después se representa de alguna forma, ¿no? La raza Anunnaki es una raza híbrida reptil que tiene diferentes orígenes. Muchos de ustedes dijeron que no, es que Sofi, los liranos, nada que ver con lo que tú estás diciendo. Esto es desde mi punto de vista y para nada tengo la verdad absoluta. ¿A dónde está la corona de los dioses reptiles? En Inglaterra. Toda la familia de la corona inglesa, en realidad, empezando por la reina Isabel, son entidades que están ocupando, se podría decir que instrumentos físicos, biológicos, mecánicos, que constantemente van tratando de rejuvenecer con sustancias que ustedes ya saben cuáles son. Amigos, ustedes lo estuvieron pidiendo por mucho tiempo en muchos comentarios. Esto que están viendo aquí ya es un podcast en forma. Vamos a estar hablando con Sofi, a la cual ya conocen de Rincón Índigo. Sofi, por favor, saluda a la audiencia. Oigan, pues qué gustazo estar aquí de nuevo. Gracias, Alejandro Hux, por aceptar la invitación para volver a grabar un episodio completo para ustedes, porque yo sé que en el anterior estuvimos solamente subiendo cápsulas, subiendo clips, porque realmente no teníamos un episodio en forma. Entonces, exacto, ya nos reunimos, ya estamos aquí para abordar los temas que más nos preguntaron en comentarios, aclarar todas sus dudas y profundizar en estos temas locochones que les gustan. Sí, exactamente, y meternos pues ya más a fondo, que la gente ya tenga un poquito más de contexto de estos temas que, si bien se grabaron con la finalidad de pues, ser clips cortos para redes sociales, los cuales pues, cumplieron con su función bastante bien, pues bueno, hubo mucha gente que quería saber más, ¿no? Que estaba ávida de este conocimiento, exactamente. Entonces, pues bueno, parte de lo que vamos a hacer en este episodio, pues llamémoslo especial, pues va a ser abordar estos temas de alguna forma y que también la gente te conozca pues un poquito más, ¿no? Que tenga un contexto acerca de quién es Sofi, qué hay detrás de Sofi, por qué habla de estos temas, por qué mucha gente de repente por ahí se puso a decir pues cosas, ¿no? De que ya venías a reemplazar ciertas personalidades, yo qué sé. ¿Qué te hace pensar esto? O sea, ¿qué le dirías tú a la gente? ¿O cómo tú te presentarías ante la gente para que también tengan el contexto de dónde vienes y por qué hablas de estas cosas? ¿Por qué tienes este conocimiento? Ay, bueno, para empezar, yo no los culparía en lo absoluto, porque definitivamente estos temas son bien complicados de abordar. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Sofi, tengo 24 años, soy terapeuta y medium psíquica, y más o menos desde hace 10 años comencé a iniciarme pues en el camino no solo de la espiritualidad, sino también de distintas ramas, ¿no? Empecé a estudiar artes místicas y esoterismo desde que era muy chiquita, estuve en escuelas de magia, me dediqué a la medicina alternativa durante años, me certifiqué como terapeuta, me dediqué a dar terapia. No vamos a entrar en mil detalles, pero definitivamente sí que llevo un buen rato por aquí. Hace 6 años aproximadamente creé la plataforma de Rincón Índigo porque sí, a pesar de que tenía todo este conocimiento, que ya había estudiado, que ya era terapeuta, ya tenía mis pacientes, sentía esta necesidad por divulgarlo, ¿no? Entonces quise compartir la forma en la que yo no solamente me ayudé a mí misma a sanar mis heridas emocionales, a hacer el trabajo interno, sino también a estudiar diferentes ramas dentro de lo que se conoce como gnosis, como ocultismo, como esoterismo. Para mí fue bastante complicado ingresar y saber por qué camino irme, ¿no? Porque ahorita pues con TikTok y con internet está que el tarot, que está que la magia, están un montón de cosas a las que tú te puedes meter. Entonces yo desde que era bien niña me especialicé en tratar de estudiar todo lo que no podía entender. Entonces, desde los 13, 14 años empecé a estudiar, a los 17 ya me certifiqué como terapeuta, por más loco que suene. Empecé a dar terapias a esa edad y durante muchos años lo hice hasta que dije ya, necesito divulgar esto. Entonces abro mi plataforma de Rincón Índigo y comienzo a hablar de estas cosas, ¿no? No tan locochonas como ahora, porque primero tenía que preparar al público para lo que se venía, pero con el tiempo me he ido abriendo un poco, ¿no? Y ahí nada más para hacer como esta observación, yo había visto tu contenido también desde hace tiempo y a mí me consta que lo que maneja Sofi en sus redes sociales está muy enfocado como a esta parte pues más, no sé si decirlo esotérica o más como
mística, acerca de las energías. Obviamente es una persona que cree ampliamente en toda esta parte de aliens, extraterrestres. Esto, de lo que se ha hablado, o lo que se habló en los videos, en Instagram, en TikTok, pues yo también llegué con estas preguntas así al grano. O sea, tú hablas también muy a grandes rasgos desde otro enfoque. Exacto. Y yo pues también yo traigo como esta pues curiosidad de, a ver, háblame de Anunnakis y háblame de no sé, de extraterrestres, porque a mí justamente pues estos temas, como a muchos de ustedes seguramente, pues me vuelven loco. Oh. Entonces pues justo pues una persona con este conocimiento como tú, pues que lo aterrices como a cosas de lo que has aprendido a lo largo de tu vida, pues también es interesante, ¿no? Ver esta perspectiva. Claro que sí. Y también es muy importante que cuando nosotros estemos buscando información sobre estos temas, disclaimer, traten de revisar mucho no solamente la experiencia, sino también de quién viene, porque sí es verdad que, así como me llamaron a mí, hay muchos charlatanes que dicen, que hacen, que ven, y la realidad es que no. Actualmente con el movimiento de la New Age o la nueva era, es muy común caer en estafas, es muy común que este tema de extraterrestres, de terapias, de las 1000 cosas que están ahorita, es muy común confundirse. Entonces yo comienzo mis estudios desde hace bastantes años y lo hice público hace apenas 6. Entonces mi Rincón Índigo es una plataforma de divulgación en la conciencia en la que yo me dedico básicamente a divulgar lo que sé y lo que voy aprendiendo. Entonces, antes de empezar bien de fondo este podcast, me gustaría decir, por fines legales, que todo lo que estamos diciendo es entretenimiento y para nada es la verdad absoluta. Guiño, guiño. Es que luego la gente también se lo toma muy personal todo, ¿no? Allá afuera. No. Y digo, tampoco, esto lo digo con el afán de meterme personalmente contigo, que a lo mejor te sientes susceptible de que nos ponemos a hablar de cosas, pues no sé, que a lo mejor tú dices, no, pues yo he ido hablando, ¿no? Metiéndonos en materia, yo he ido al Vaticano y nunca sentí esto. Pues bueno, también dependerá mucho a veces de las personas, de la sensibilidad. Sofi, digo, en esta plática que tuvimos la vez pasada, hubo muchas cosas que no se metieron, pero Sofi justamente hablaba de esta parte de que ella tiene muchas claricognicencia, clarividencia, clarisintencia. Muchas claris. Entonces, ¿puedes hablarnos un poquito de esto para que la gente entienda, pues, de dónde viene también todo esto? Claro que sí. Existe un término que se conoce como dones psíquicos, regalos psíquicos o canales de percepción, ¿ok? Tienen que saber que yo no nací con ningún tipo de don activo, yo no nací aquí viendo, sintiendo cero. Yo era una niña común y corriente con mucha curiosidad por aprender. La forma en la que una persona puede desarrollar sus canales de percepción es a través de hacer trabajo interno. ¿Qué sucede? Cuando somos niños, cuando tenemos 3, 4, 5 años, tenemos los canales de percepción completamente abiertos y es muy fácil para nosotros poder sintonizarnos con energías sutiles, con seres que no necesariamente están en esta dimensión. Con el tiempo y con el condicionamiento de la sociedad, con la programación mental, sobre todo con el ego que comienza a ser parte de nosotros, la conciencia que adoptamos de "ay, soy un ser humano", estas cosas se van olvidando y nuestros campos se cierran. Ahora, una persona que ha tenido heridas emocionales, que viene con heridas de abandono, con heridas de rechazo, hablando de heridas de la infancia, una persona que ha vivido traumas, que ha vivido abusos, son personas que cargan con un bagaje emocional muy grande. Entonces, estas personas difícilmente, no quiero decir que no, pero cuando tú trabajas estas heridas, cuando tú te dedicas a sanar, cuando tú realmente haces lo que se conoce como trabajo de sombras, como lo decimos aquí en temas de desarrollo personal, es como si te fueras quitando capas de todo lo que no eres. Me dejo de identificar con lo que me hicieron, me dejo de identificar con mis traumas, me dejo de identificar con mis heridas y voy conectando poco a poco con quién yo soy en esencia, que soy una divinidad, así como tú, encarnada en un cuerpo físico. Entonces cuando yo comienzo a estudiar estas cosas, mi enfoque nunca fue desde el ego, quiero tener dones, quiero hacer esto, quiero galardonarme, nunca. Yo solo quería sanar. Entonces comienzo a trabajar en mí, me convertí en terapeuta, imagínate, para darme terapia a mí misma. Me metí al rollo de la medicina alternativa, ahora actualmente soy biomagnetista, entonces manejo diferentes técnicas por ahí, pero sí que cuando tú haces el trabajo interno, ¿qué es lo que sucede? Les voy a contar un tip ahí que les dejo. ¿Se han fijado de cómo son los ojos de los niños?
que parece que están brillantes, están grandes, están ávidos por curiosidad, y cuando la gente va creciendo y se va condicionando, la mirada cambia, se vuelve pesada, se vuelve triste, se nubla, pierde ese brillo, ¿no? Una persona que llega a la edad adulta y hace el trabajo interno recupera esa chispa, recupera esa luz en sus ojos. ¿Y qué sucede cuando recuperas esa luz? La clarividencia se activa. ¿Por qué? Porque ya me quité todas esas capas, todos esos lentes con los cuales yo estaba filtrando la realidad, ¿no? Alguien viene y me ataca, por ejemplo, los comentarios de hate. Si yo tuviera heridas de rechazo, por ejemplo, me identificaría con todos esos comentarios y seguramente me escondería y no estaría grabando con Alex. Pero una persona que ya trabajó eso, ¿qué es lo que hace? Lo ve desde afuera, lo observa y no se identifica. Entonces, cuando tú haces ese trabajo interno, activas lo que es la clarividencia. ¿Y qué es la clarividencia? La capacidad de ver más allá de lo físico, ¿no? Recuperas esa luz en los ojos y comienzas a darte cuenta de que el mundo como lo ves de pronto y tiene más cosas que lo visible. Empiezas a ser consciente de las energías sutiles, empiezas a ser consciente de toda la multidimensionalidad de tu ser y de los demás. Abres tus canales después de la clarividencia, se empezaron a manifestar más cosas, ¿no? Se me manifestó lo que es la claricognición o clariconocimiento, que es la capacidad de recibir información a través de un chakra, un centro energético que se llama Sahasrara, que está más o menos a 5 centímetros, 5 centímetros de la cabeza, el chakra corona. Por ahí recibo información. De pronto la clarividencia la sentimos aquí en el chakra ajna, en el tercer ojo. La clareaudiencia, que es la capacidad de sintonizarnos con frecuencias auditivas que no son de este mundo. La clarisintiencia, que no sé si les pasa que llegan a un lugar y de pronto dicen, ay, como que me siento cansada, como que siento la vibra pesada. Todo eso son manifestaciones de dones psíquicos. Entonces, muchos de ustedes nos preguntaron cómo yo puedo ser más perceptivo, cómo yo puedo abrir mis canales, y la respuesta para mí, meditación y trabajo interno siempre. Sí, y qué bueno que lo menciones ahorita, porque me estaba acordando de que la gente, ¿no? También preguntaba mucho, bueno, no preguntaba, más bien se ponían ahí de criticones a decir, ay, hablas de todas las cosas al mismo tiempo, y como que es una combinación de todo esto. Al final del día, y pues digo, si eres una persona abierta y eres una persona que de alguna forma está tratando de ser perceptible ante este tipo de información, pues muchas veces el que alguien te hable de meditación, pero de repente también te hable de extraterrestres, como que a muchos no les hace clic, ¿no? O sea, una cosa de la otra, o como esta parte de la iluminación, de llegar a una parte, como tú dices, ¿no? De sanación, y que esa sanación te permita, pues, ser más perceptivo de otras cosas, y de repente que llegues y me digas, pero ¿por qué esto qué tiene que ver con los Anunnakis? ¿Cómo podrías tú explicar a la gente esta conexión que existe entre temas que pudiesen parecer como tan lejanos o tan contrastantes, pero que, digo, yo de alguna forma lo sé, o como yo lo he entendido, pues para mí pues todos somos parte de un todo, ¿no? Y ese Exacto. todo, pues, es lo que está allá afuera, ¿no? El cosmos, las estrellas, la energía que habita en este planeta, y pues bueno, eso por ende trae otras cosas que justo a veces para mucha gente pues les podrá hasta No tiene sentido. sonar muy de ciencia ficción, ajá. Entonces, ¿cómo tú, con este conocimiento que tienes, le podrías dar este approach a la gente de decir por qué todo tiene sentido con todo? O sea, ¿cómo se lo explicarías a la gente? Claro que sí. Algo que yo hago mucho en Rincón Índigo es en vivos, donde me echo conferencias completas de 1 a 2 horas desmenuzando un tema que es bastante superficial, y te cuento la historia completa, el background completo. La nueva era le ha hecho mucho daño a la gente porque la mayoría de las personas en esta época digital quieren aprender todo rápido y quieren que en un video de 1 minuto o en un clip de 1 minuto tú les des toda la información. Alguien que ya tiene experiencia o alguien que ya tiene conocimiento en ciertas áreas, en ciertos temas, te puede dar un panorama completo, pero mucha gente es floja y no le gusta investigar todo. Yo soy muy tradicional, ahora sí que yo soy de libros, de enciclopedias, de la tradición esotérica como es. Entonces, para mí, tengo un mapa mental donde yo ordeno las ideas con las ideas y las cosas con las cosas, ¿no? Por ejemplo, si queremos hablar de religión, si queremos hablar de a qué le estoy rezando porque el tema de la religión fue bastante sensible, entonces vamos a tocar. Si queremos hablar de religión, yo me tengo que remontar al origen de la humanidad, porque la religión es tan antigua como el ser humano.
¿ok? Entonces, de cierta forma, cuando nosotros nos queremos enfocar en, por ejemplo, investigar de dónde viene esto de devocionar a santos, de devocionar a ángeles, cuál es el Dios bueno, cuál es el Dios malo, lo que sea, tenemos que irnos a la religión sumeria, Mesopotamia, ¿no? Para esto tenemos que tocar la teoría de los Anunnakis, entonces si quieres podemos empezar por ahí. Por favor, yo soy el más abierto a este tipo de información. Muy bien. Les voy a contar una historia que es ficción por motivos legales, es pura ficción, no me hagan caso. Pueden consultarla en internet, hay diferentes autores, están las tablas esmeraldas, están los textos apócrifos donde esta historia se cuenta. Lean los libros de Zecharia Sitchin, donde habla del libro perdido de Enki y de todo el tema Anunnaki. Hace millones de años existía un planeta llamado Nibiru. Este planeta estaba en guerra, la nación del norte y la nación del sur. En este planeta habitaba una raza híbrida reptil conocida como Anunnakis. Debido a las guerras y debido al caos que sucedía en su planeta, ellos básicamente lo destruyeron y ya no tenían condiciones para vivir. La raza Anunnaki es una raza híbrida reptil que tiene diferentes orígenes. Muchos de ustedes dijeron que no, es que Sofi, los liranos, nada que ver con lo que tú estás diciendo. Esto es desde mi punto de vista y para nada tengo la verdad absoluta, ¿ok? Se dice, según algunos autores, que los Anunnakis son una combinación, porque es una raza híbrida, porque no es una raza natural, es una raza hibridada, hecha a través de experimentos genéticos. Toman el gen de una raza, que algunos dicen que son los dracos, otros dicen que son diferentes, no vamos a entrar en detalles porque nos vamos a confundir con las razas cósmicas, que hay un chorro, y desde mi punto de vista se combina el gen draco con el gen lirano, que en realidad es una raza, bueno, no una raza, la constelación de Lira, la constelación, bueno, Sirio A, Sirio B, estas estrellas donde habitan diferentes razas, básicamente se juntan, se hibridan y crean a los Anunnakis. Entonces, estos güeyes básicamente necesitaban generar condiciones de vida apropiadas para su planeta. Entonces descubrieron que si suspendían nanopartículas de oro en su atmósfera, eran capaces de mantener el calor en su planeta y podían sobrevivir. Pero el oro es un recurso no renovable. En algún punto el oro se iba a acabar. Entonces, ¿cuál era su misión? Tratar de encontrar oro. Entonces crean estas expediciones. Existía un rey que se llamaba Anu, que tiene 2 hijos, Enki y Enlil. Entonces manda a uno de ellos a explorar. Pueden revisar en YouTube, literalmente están las películas de la expedición Anunnaki, te lo cuentan, son películas de horas y horas por si quieren profundizar más. Pero básicamente ellos explorando el universo dan con el planeta Tierra, descubren que aquí hay oro, pero imagínate que son estos güeyes fresas que no se quieren ensuciar las manos y dicen, ay, pues como somos genetistas y somos científicos, porque son razas bien antiguas, bien sabias, por supuesto que sí, pues vamos a crear a nuestros minions para que se pongan a minar y a sacar oro. Entonces, explorando el planeta Tierra, descubren al homínido. Recordemos, vamos a recordar clases de historia. El primer homínido del que se tiene registro es el Australopithecus africanus, luego tenemos el Australopithecus afarensis, luego tenemos al Homo habilis, al Homo erectus y de ahí saltamos al Homo sapiens, que ya es este güey así como Hux, ya con barba y aquí nórdico y todo. ¿Cómo es posible que en un par de miles de años, que en un par de decenas de miles de años haya habido ese salto evolutivo? Porque hay un eslabón perdido. Ahí alguien metió mano. Sí, el famoso justo eslabón perdido. Ya se saben esa historia. O sea, esto de lo que tú comentas es ellos llegan a la Tierra y ya encuentran esta raza, por así decirlo. Raza. ¿Cuál es la raza que encuentran ellos? ¿El Homo erectus o cuál? La verdad, te mentiría si te dijera ¿cuál alguna, exactamente? ¿No? Exacto, porque habían diferentes razas de neandertales existiendo al mismo tiempo. Dependiendo de la zona geográfica donde se asentaban, las características variaban. Al final del día, Charles Darwin, no tenía tampoco, o sea, no está tan equivocado, ¿no? O sea, digo, lo que la teoría de la evolución de la que habla este brother, pues sí tiene cierto sentido, ¿no? Total. Pero él mismo hablaba del eslabón perdido, ¿no? Justo, o sea, de que había... pero eso va en contra de lo que te enseñaron en la Biblia con Adán y Eva, ¿no? Entonces ahí vemos el primer shock, ¿no? Entonces ellos básicamente llegan, encuentran al Neandertal, que es un fruto natural de Gaia, que es el planeta Tierra. O sea, todos estos neandertales ya eran razas que venían del planeta y que automáticamente ya estaban conectadas a la fuente universal y automáticamente ya traían luz. Ellos no.
¿Qué es lo que hacen? Existe un Anunnaki que se conoce como Ninjishida, que también es Tot para los egipcios, también es Hermes Trismegisto, también es Kukulcán para los mayas, también es Quetzalcóatl para los aztecas. Básicamente este reptil va cambiando de forma y se va presentando en diferentes religiones. Sí, como en distintas partes del mundo, ¿no? Justo, en y diferentes cada épocas. quien se inventó un algo distinto, ¿no? Exacto, hay un ídolo, bueno. Entonces Ninjishida junto con Ninma y junto con Enlil, me parece, si no estoy mal, corríjanme si es Enlil o Enki, no estoy muy segura, pero estos tres científicos se juntan, montan su laboratorio en el planeta Tierra y comienzan a hacer experimentos genéticos, ¿no? Se dice que el primer experimento falló porque el ser humano era súper mega bien poderoso, entonces de ahí viene el mito del Arca de Noé, que mandan a hacer que se inunde la Tierra para matarlos a todos y repiten el experimento. Entonces, cuando repiten el experimento y sale bien, unos humanos no tan poderosos pues los ponen a minar, ¿no? A ver, pausa ahí tantito. O sea, es esta, digámoslo, metáfora, porque no sé si lo estás tratando de representar así, del Arca de Noé. O sea, ¿cómo es que se dio exactamente? Porque muchos por ahí, yo que soy un ferviente consumidor de este tipo de teorías que salen en TikTok y en internet, hablan de que antes de que Noé hiciera su arca, pues había muchas razas que en el diluvio se perdieron. Y muchas de esas razas eran gigantes. O sea, gigantes que dicen que antes sí existían y que de hecho te mencionan que hasta en la Biblia aparece, ¿no? O sea, esta referencia de los gigantes. Sí. ¿Qué tanto hay de cierto en esto? Y cómo tú le darías esta connotación o sentido a la cuestión del Arca de Noé. ¿Fue un hecho que sí pasó realmente, no pasó, es una metáfora o cómo lo explicas tú en base a lo que tú conoces? Noé en realidad era un hijo directo de uno de los reptiles de esta familia de Anu, de Enki y Enlil, era descendiente de ellos. Entonces Noé en realidad estaba en contacto con estas entidades y básicamente le avisan que va a haber un reseteo de la civilización debido a que los humanos que en ese momento estaban vivos eran demasiado poderosos. Entonces digamos que esta situación fue provocada. Existen diferentes teorías. Otras teorías dicen que en realidad la Tierra estaba pasando por tuvo unas fluctuaciones en su campo gravitacional porque pasó muy cerca de asteroides, pasó muy cerca del cinturón de asteroides, pasó muy cerca de ciertos movimientos astronómicos que hicieron que los niveles de agua subieran. Entonces hay muchas teorías y la verdad es que lo que menos quiero hacer es aseverar una verdad porque sí, cero. Nos vamos por cero. Entonces pues básicamente vamos a tocar el tema del Arca de Noé como un reseteo de civilización, así como lo pasó con Lemuria, así como fue con Atlántida. Entonces bueno, sucede esto y regresando al tema del experimento genético, ya crearon al ser humano. ¿Qué sigue? Los ponen a minar. Entonces ellos empiezan a recolectar el oro y a través de sus, literalmente, naves, la palabra Anunnaki significa los que bajaron en su barco volador, pues porque en realidad bajaban en naves espaciales, pero los que estaban en esa época, los sumerios, pues no lo sabían, comienzan a minar. Cuando los Anunnakis observaban a los seres humanos, se dieron cuenta de que cuando el ser humano concentraba su atención y su intención en un objeto, en un pensamiento, o sea, cuando pensaban en algo o en alguien y le metían una energía, cuando invertían alguna emoción, de ellos salía una energía muchísimo más poderosa que los alimentaba más que el oro. ¿Ok? Sepamos que las razas híbridas, como muchas razas cósmicas que muchos creemos que son buenas y de pronto no, pero bueno, cada quien, no son, al no ser razas naturales conectadas a la fuente, sino básicamente son productos hibridados de razas más grandes que están jugando a ser Dios y están jugando a crear vida, no pueden subsistir y no pueden reproducirse entre sí mismos y básicamente necesitan de una energía muy pura como la de los humanos, que a pesar de que sí somos una raza híbrida, no dejamos de venir también de los homínidos que ya habitaban en el planeta. Los humanos somos en un porcentaje poniéndole un número, somos 2% luz. Entonces ellos se dan cuenta que cuando los humanos comienzan a pensar en unir su pensamiento y su emoción en algo, secretan una energía deliciosa para ellos. Y así, este contextote que te acabo de dar,
de ahí surge la religión. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues de ponerlos a minar oro, mejor vamos a crear figuras que ellos consideren superiores, porque son unos ignorantes, para que básicamente nos devocionen. La energía más elevada que tú le puedes dar a estas entidades es la devoción, porque ellos se alimentan a través de eso, ¿no? La civilización más antigua del mundo es la civilización sumeria, que se desarrolló en Mesopotamia, pero también tenemos a los caldeos, a los cananeos, a los acadios. Más tarde sucedió Egipto, más tarde sucedió Grecia, sucedió Roma, luego nos venimos a Mesoamérica con los mayas, los aztecas, los olmecas. No por nada Tenochtitlan es la ciudad de Enoc. Tenochtitlan, bueno, es Enoc, un reptil, un demonio como ellos. Entonces, estas mismas entidades que llegaron hace millones de años a crear al ser humano han ido cambiando de forma y se han ido adaptando a la sociedad de ese momento. Gracias a Dios, ahora sí que gracias a Dios, las personas se están despertando y ya no estamos creyendo ni estamos cayendo en esos cuentos religiosos, ¿no? Hablando del tema de la Biblia, tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que castiga, es un Dios malo, es un Dios negativo en comparación al Dios del Nuevo Testamento? Te voy a contar un secreto. El Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, en realidad Yahvé es un título nobiliario que se le daba para el Dios en turno, porque entre los Anunnaki se turnaban. Bueno, estos 10,000 años que vienen tú vas a ser el Dios, pero en el próximo a mí me toca, ¿no? Se iban peloteando entre Enki y Enlil. Entonces, Yahvé o Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, se dice, según algunas teorías, que es Enlil, otros dicen que es Enki. Personalmente, para mí, Enlil es el Dios más, ahorita sí que vanguardista, porque es el que aparece en los libros de metafísica como el yo soy el que yo soy, ¿no? Que mucha gente que lee metafísica le rezo al yo soy, que en realidad pues es Enlil, ¿no? Del otro lado tenemos a Jehová o Yahvé, que dicen que es Enki, algunos dicen que es al revés. De nuevo, no vamos a decir cuál es la verdad absoluta, simplemente estamos exponiendo las teorías, pero desde la religión más antigua, desde los panteones más politeístas, donde habían 1,000,000 de dioses para todo, hasta las religiones monoteístas más actuales, como el catolicismo o el cristianismo, son lo mismo, la misma basura. La misma basura creada con el fin de que los seres humanos ignoremos nuestra propia sabiduría, nuestra propia soberanía divina, que nos desconectemos de nuestra verdadera esencia, porque eso es lo que ellos quieren. Si tú recordaras quién eres verdaderamente en esencia, si tú supieras que en efecto fuiste hecho a imagen y semejanza del Creador universal, Padre Madre, de la fuente primordial, de la causa primera, tú te desconectas y dejas de ser alimento para ellos. Pero para eso crean esta metáfora de, es que va a venir un Mesías a salvarte, porque entonces, bueno, me van a venir a salvar, no voy a hacer el trabajo interno, porque si haces el trabajo interno despiertas, empiezas a ver, tus canales se abren. Entonces se dan cuenta cómo una idea se va conectando con otra, ¿no? Los Anunnakis, así como la Corporación Arconte en general, todas estas entidades que en realidad mueven los hilos del planeta, lo que están buscando es mantenerte en frecuencias de vibración bajas, porque eso es alimento para ellos. Miedo, depresión, culpa, ira, celos, porque esas emociones son como miel. Entonces, ¿qué sucede? Que tú te vuelves un imán para todo este tipo de entidades que te parasitan y que te llenan de cosas y que te hunden más en el hoyo. Entonces, es muy importante que sí que es un poquito complicado decir que no, pues ya ningún santo, ningún ángel, ningún Dios, porque ahorita ¿qué árbol me arrimo? ¿En qué creo? ¿No? Entonces, es muy importante que comiences a recordar que no tienes que devocionar a ningún tipo de energía, porque Dios está en todos lados, ¿no? Dios es amor, Dios está en los animales, en las plantas, en ti, en los ojos de un niño, en los ojos de un anciano, en los ojos del vagabundo que vive en la calle, en el agua, en la tierra, en todos los elementos, ¿no? No es un güey con barba que está en el cielo que te está castigando si te portas mal, como dicen en la Biblia. Por mi culpa, están tratando de mantenerte en esa vibración. Entonces, sí que para tener como el contexto completo y querer hilar todas estas ideas, hay que echarnos una historia bien larga, pero pues el que tenga oídos para escuchar y ojos para ver, que se quede. Qué intenso, qué revelador. Digo, mucho también de lo que dices yo, de alguna forma, a lo largo también de los años lo he visto, ¿no? O sea, porque pues a mí siempre me ha gustado conocer acerca de esto, pero que ahorita lo desmenuces con tanto conocimiento,
Está padre. Sí, dices, órale. Pero mira, yo tengo ahorita que me estabas contando, yo tengo una duda. O sea, tú dices mucho como esta parte de que tal vez estas, digamos, raza, de alguna forma nos trata de someter a través de nuestra parte negativa, ¿no? Como oscura, como el miedo, la duda, la incertidumbre. Toda esta parte, pues como negativa, ¿no? De alguna forma. Pero también existe como este otro lado en culturas como orientales que hablan mucho de integrar como la parte buena con la parte mala. O sea, Justo. el yin y el yang. Exacto. O sea, cómo darle esta significado Me o encanta. esta representación justo a algo que si de un lado nos están diciendo que es parte de una evolución del ser humano y el cómo saberlo integrar, del otro lado pues exista de decir pues a lo mejor si esto no nos conviene sentir como seres humanos, ¿no? Como toda esta parte negativa. Justo. Para tocar este tema nos tenemos que remontar a los 7 principios herméticos. Acuérdate que al principio yo te hablaba de Hermes Trismegisto. Si no te has leído el libro del Kybalión o el Kybalión, lo tienes que leer. El Kybalión. Es que algunos dicen Kybalión, otros dicen Kybalión. Existe un principio que es el principio de polaridad, que dice todo tiene su par de opuestos y que estos opuestos en realidad no son diferentes, simplemente difieren en grado. ¿Ok? Todas las paradojas pueden reconciliarte, todo lo que encuentras en el libro del Kybalión. El universo, esta matrix, esta realidad tridimensional, está compuesta de una dualidad. Todos tenemos nuestro lado luz y nuestro lado sombra. No podemos vivir una excluyendo a la otra. ¿Qué ha hecho la religión? ¿Tú sabes qué significa el Cristo que tú ves crucificado en la entrada de todas las iglesias? Pues no. Eso para la mente subconsciente, la cruz, así como la ven por más raro que suene, representa el sexo, la energía sexual, la energía más poderosa y creativa en el ser humano. Entonces ponen ahí a un güey muerto crucificado para que de entrada tú desde tu subconsciente, desde que eres un niño y vas a la iglesia, empieces a crucificar, por ejemplo, el sexo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la sexualidad es algo prohibido, es un tema tabú, no se habla, no se toca, está mal, no lo hagas, ¿no? A las niñas nos condicionan a no haces, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿qué estamos haciendo? Condicionando y negando y reprimiendo nuestra oscuridad. ¿Sabes lo peligroso que es reprimir tu oscuridad? Muchas religiones, como la religión cristiana, como la religión católica, tienen este dogma de los 7 pecados capitales. La codicia, en fin, todos estos pecados que tú conoces. Al ser humano se le crucifica, se le castiga por tener emociones humanas. No todo va a ser luz, no todo va a ser felicidad. Obviamente me voy a deprimir, obviamente me voy a sentir de la chingada, obviamente voy a tener todo este tipo de emociones dentro del espectro, porque el propósito por el cual tú viniste a encarnar a esta realidad es vivir a través de tus sentidos el espectro de las emociones, porque Dios eso es lo que quería, ¿no? Quería crear esta simulación o esta realidad para venir a experimentarse a sí mismo, así como nosotros estamos experimentándonos la misma conciencia unificada, pero separada en diferentes cuerpos. Entonces, con el tiempo, las religiones fueron evolucionando y sí que existe, por ejemplo, en el budismo, lo que se conoce como integración de la sombra, que es básicamente voltear a ver esas partes heridas de ti, herida de rechazo, herida de abandono, miedos, traumas, abusos, porque cuando una frase famosa de mi abuelo Carl Gustav Jung, ¿qué es lo que dice Jung? Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Si yo niego mi sombra, si yo niego mi historia, si yo no quiero voltear a ver lo que me duele, lo que me lastima, voy a vivir condicionando mi realidad y viéndola a través de unos lentes donde todo me va a ofender, donde todo me va a hacer sentir inseguro, donde todo me voy a tomar personal porque estoy viviendo desde mis heridas. Una persona que ya trabajó esas heridas, que ya trabajó esos temas, ya no ve la realidad con todos estos filtros, ya ve la realidad como es. Y es aquí donde viene la clarividencia. Y de nuevo, los canales de percepción, ¿no? Volvemos a lo mismo. Entonces, realmente la integración de la sombra, esto que vemos, el trabajo de sombras, en realidad es voltear a las partes de ti que están heridas y en vez de negarlas, en vez de negar ese monstruo, abrazarlo. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hizo falta?
Es cuando vemos, yo por ejemplo hago muchos talleres de sanación de niño interior, hago muchos talleres de sanación de heridas emocionales, porque cuando nos enfocamos en tratar esos traumas, esos abusos, esas situaciones que nos aquejan con liberación emocional, con diferentes herramientas terapéuticas que yo manejo, por ejemplo en mis sesiones 1 a 1, lo que vamos haciendo es que la cebolla se va pelando, se va pelando, se va pelando, vas quitando todas esas capas de ego, todo ese bagaje emocional para encontrar tu verdadera esencia. Entonces, una forma a lo mejor de integrar esta información, así como tú dices, es ver cómo la religión, por ejemplo, busca castigar la sombra y que te sientas avergonzada de ello. ¿Cuántas mujeres no se sienten avergonzadas de vivir su sexualidad libremente? Por miedo a lo que dirán los demás, por miedo a lo que van a decir mi familia, mis amigos. ¿Por qué no? ¿Por qué condicionamos nuestra propia realidad por el qué dirán, por ejemplo? A eso se remonta a heridas, ¿no? Si tengo una herida de rechazo y me importa mucho lo que van a decir los demás, entonces no voy a vivir desde mi totalidad, voy a vivir solamente negando mi sombra y queriendo pretender que soy luz. ¿Cuántos sacerdotes, por ejemplo, no son abusadores, no son pedófilos? ¿Cuántos de ellos? Porque tratan de tener toda esta máscara de ¡ay, soy una autoridad espiritual! Luz, 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 cuando en realidad todos tienen sombra. Entonces, es muy peligroso negar la sombra. Son personas que cuando crecen se vuelven muy amargadas, muy reprimidas, la mirada se los oscurece o viven en estados depresivos todo el tiempo porque no están trabajando su sombra. Entonces, sí es muy importante hacerlo. Ok, y mira, de la vez pasada, ustedes tal vez no están para saberlo ni yo para contarlo, pero esta Sofi tuvo unas cuestiones ahí conmigo de que me estaba contando ahí que tenía como ciertas percepciones acerca de lo que rodeaba, ¿no? Respecto a mí, me habías dicho que mi aura se vea de cierto color. Esto justamente, o sea, creo que también es importante mencionarlo porque en los videos que subimos y mucha gente vio por ahí, tú hablabas de algo que tú también percibías, ¿no? Como de naves etéricas, la energía siendo absorbida. Bueno, creo que esto me imagino que tiene mucho que ver con la ¿Cuál sería esa? El ver todo lo que se manifiesta de forma visual, no física, es clarividencia. Ok. Entonces esto justamente es plantearle a la gente, ¿no? Decirle que esto es algo que, pues, a lo que todo mundo puede acceder, ¿no? O sea, no es como que tú seas una persona especial y ajá, exacto, y que naciste con ciertos dones. O sea, es algo que todos tenemos. O sea, yo justamente se lo dije a Sofi ese mismo día. Me había pasado algo que ya anteriormente ya había experimentado. Destápalo. O sea, ver como halo, ¿no? Alrededor de las personas. Como una aurora. Ajá, exacto. Nada más que pues nunca le he puesto atención. No porque no me interese, sino porque de repente uno dice, bueno, pues es algo que ahí está. A lo mejor cuando alguna vez lo percibiste, pues lo tomaste así, pues como algo X, ¿no? Pero justamente ese mismo día me pasó, o sea, de como que sí estaba viendo como esta parte, así como de, ya ves que te dije, ¿no? Como que sí llego a ver como algo, ¿no? Que hasta te dije, justamente ya cuando estaba llegando al Uber, dije, ay, no manches, me estoy yendo en la parte más, más interesante. Suelo causar ese efecto, ¿qué te digo? Sí, o sea, y justo creo que es algo que pues me dejó como también con esta duda o intriga de justamente cómo alguien puede acceder a eso a veces sin necesariamente trabajarlo, ¿no? O sea, sin necesariamente, no sé, meditar o yo qué sé. Ajá, no, sin hacer trabajo interno. ¿Cómo es posible que hay gente que ya nace con dones, ¿no? Sin haber hecho el trabajo interno. No fue mi caso, yo los traía dormidos, pero aquí entramos en un tema muy interesante, que es el tema de la reencarnación y las vidas pasadas. Una persona que en vidas pasadas, por el motivo que sea, por el bien que hizo, por la evolución espiritual que su alma alcanzó, por las obras que hizo en su vida, en la próxima vida va a recibir regalos directos de la divinidad. Entonces, las personas que ya vienen con canales bien abiertos, que tienen sueños premonitorios, que tienen visiones, que tienen las claris bien activas, hay muchos mediums de nacimiento. Yo me atrevo a decir que la mayoría son de nacimiento, no es mi caso, pero pues sale algunos suertudos o algunos consentidos del universo que ya nacen con eso. Es precisamente, nada es casualidad, es porque ya hubo un trabajo previo, a lo mejor no en esta vida, pero sí en vidas pasadas. Ok. O sea, tú podrías decir que si uno viene así como con esta... Yo te lo pregunto también como desde mi punto de vista, ¿no? O sea, como más desde mi ego, ¿no? Decir,
Hay ciertas cosas que yo he llegado a tener, te lo he contado, o sea, de que sí he tenido como ciertas, no premoniciones, pero a lo mejor como cosas muy mínimas que de repente como que me da así como un vistazo, ¿no? De algo que de repente yo digo, ¿por qué vi esto, no? Y de repente, pum, días después se representa de alguna forma, ¿no? No te estoy diciendo, hoy sí, vi cómo se caían las Torres Gemelas. Nostradamus. No, o sea, cositas muy sutiles, ¿no? Una vez me pasó que en una meditación yo estaba viendo una camioneta blanca y después de meditar me salí a la calle y vi justamente esa misma escena. Eso se llama visión remota. Tienes la clarividencia de nacimiento, porque si ya meditando estás teniendo estas visiones que de pronto veo algo y luego, o sea, una cosa es verlo, eso ya son los primeros signos de clarividencia, pero que pase se llama visión remota. ¿De dónde viene? Ahí te va el contexto. Sabemos que el tiempo no es lineal. El tiempo es únicamente lineal, digamos que en esta línea de tiempo, en esta matrix, pero en realidad el tiempo va como espiral, ¿ok? Además de esta realidad, además de esta línea de tiempo que tú estás experimentando, tu ser, tu multidimensionalidad, porque no solo habitas en esta dimensión, sino estás en todas, también está viviendo en líneas de tiempo paralelas que están sucediendo simultáneamente. Así como la película de, ¿cómo es la de Todo al mismo tiempo? Sí, sí, todo al mismo tiempo en todas partes. Esa. Entonces, precisamente, cuando nosotros tenemos estos glances o estos como insights que de pronto de cierta forma yo recuerdo o yo me adelanto o yo percibo los déjà vus, por ejemplo, en realidad, ¿qué es? La conciencia es eterna y es infinita, ¿ok? Entonces esa conciencia eterna y esa conciencia infinita está presente en todas las dimensiones. Y lo único que tú tienes que hacer para moverte de una línea de tiempo a otra es sintonizarte con esa frecuencia como una señal de radio. Entonces, estos momentos en los que tú tienes déjà vus o en los que tienes visiones o en los que tienes premoniciones es en realidad tu conciencia, un recordatorio de que tú ya viviste eso o de que ya estuviste ahí, porque todo está sucediendo al mismo tiempo, ¿no? El tiempo va en espiral. Tu vida pasada puede ser, la próxima vida que tengas puede suceder hace 2000 años y la próxima puede ser en 3000 años en el futuro, porque el tiempo no va lineal. Entonces, estos momentos en los que nosotros tenemos ciertas remembranzas, que dices, como que esto ya lo viví, como que como lo que comenta Alex, en realidad es un recordatorio de su conciencia, de su multidimensionalidad, diciéndole, hay algo más allá de lo que se ve. Entonces son formas muy sutiles en la que nuestra multidimensionalidad, en la que se podría decir que nuestro ser superior, aunque tampoco es un término muy correcto porque no es como que sea más que tú, simplemente son existencias en las que tú ya estás, pero en dimensiones más sutiles. Entonces sí, definitivamente eso que comentas no es para nada loco, es bastante común. Conforme vas observando estas situaciones o estos glitches en la Matrix, velos anotando y vas a ver cómo se van a empezar a multiplicar. Ok. Y justo con esto que tomas, diciendo a lo mejor como una visión remota o conectar con estas multidimensionalidades, ¿dónde juega ahí, por ejemplo, el tarot? O sea, okay. ¿Cómo tú representas eso para una visión como hacia adelante? O sea... Ok. Para empezar, el tarot ha sido muy mal interpretado y muy prostituido también. El tarot no va a ver el futuro porque no existe una línea de tiempo predestinada o directa que vaya a suceder a la de a huevo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el tarot? El tarot lee el momento presente o el pasado porque ya es energía que ya sucedió, que ya se gestó y te presenta el abanico de posibilidades de, oye, esto podría pasar si te vas por este camino, pero esto podría pasar si te vas por este camino o esto o esto. Entonces, con el tarot y con un buen tarotista bien estudiado, no solamente puedes traer el presente, sino también puedes acceder a vidas pasadas, puedes contestar grandes preguntas e incluso se podría decir que puedes predecir, aunque te voy a ser completamente honesta. Para mí los tarotistas que predicen son charlatanes. ¿Por qué? Porque no hay forma de percibir, de predecir algo que todavía no sucede en el momento presente. ¿Por qué? Porque el futuro y el pasado son una ilusión. Si yo te digo, ay, Juxi, ¿sabes qué? Te vas a casar y vas a tener 3 hijos, te la vas a creer y tu realidad se va a moldear de acuerdo a tus creencias, porque tú creas tu realidad. Entonces no significa que así iba a suceder, sino que alguien te lo contó y te lo creíste. Entonces yo, por ejemplo, nunca he hecho tarot predictivo y tampoco es como que mire muy bien a las personas que lo hacen, porque
Seguramente sí se cumplen sus predicciones porque mucha gente los escucha y mucha gente se programa, y mientras más programa haya, pues más fácil es que se materialice la cosa. Pero en sí el tarot lo que hace es sintonizarte con la energía del momento presente y mostrarte las posibilidades en las que el éter se podría reordenar. Pero siempre podemos alterar esas posibilidades a través de nuestras acciones, de nuestra intención o de un poquito de magia. Y pues bueno, entrando como ya en materia otro tipo bueno, no son temas distintos, más bien creo que son pues temas que al final del día sí están relacionados, y Así creo es. yo que hablo por todos. Está mucho esta parte de lo que pasa últimamente, ¿no? En los últimos meses, en este último año. Y fíjate que yo he visto que siempre hay algo, o sea, siempre de alguna forma como que nos quieren implementar un miedo, ya sea a nivel como pues, del país o a un nivel internacional. Siempre tiene que haber algo que nos baje la frecuencia. Y creo que el ejemplo más cercano que tenemos pues fue justamente la pandemia. No estoy diciendo para nada que haya sido algo orquestado, que haya sido algo que se hayan inventado, porque luego ya conozco a la gente, uno siempre lo quieren crucificar por si es esto, si es lo otro, si eres una antivacuna, si eres... Ya no me meto en esos temas porque pues digo, uno luego hiere las susceptibilidades, ¿no?, de la gente. Pero si algo es muy cierto es que a través de las noticias, a través de los medios de comunicación, siempre nos tratan de implementar como un miedo. Y ese miedo ahorita, en estos últimos días, pues no es la excepción. Que es toda esta parte de la guerra, que es toda esta parte de que si Estados Unidos ya se involucra más con Israel y que con Irán y bla, 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 bombas nucleares, todo este rollo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes? ¿O cómo sientes que esto realmente sí tenga que ver con, digamos, una élite o una parte, pues, que nos quieran imponer como este miedo para bajarnos vibracionalmente, ¿no? O sea, ¿cómo tú lo percibes o qué piensas acerca de esto? O sea, a un nivel energético. Para contestar esta pregunta tenemos que también remontarnos a los principios herméticos que te hablaba al principio del Kybalión. Ahora vamos a hablar de la ley de la correspondencia. Como es arriba, es abajo, ¿no? Si quieres profundizar, conocer qué raza cósmica en realidad se está peleando con qué raza cósmica, porque de ahí viene todo el conflicto de la guerra actual, te recomiendo que investigues acerca de las guerras de Lira y Orión, porque razas extraterrestres que son completamente contrincantes y que se están peleando por el manejo total del planeta Tierra, están teniendo una guerra espiritual arriba desde hace muchísimos cientos de miles de años. El tema es que actualmente, con todo lo que está sucediendo con la guerra, es en realidad un reflejo de los conflictos que están sucediendo arriba, ¿ok? Existen dentro del, por ejemplo, la raza híbrida reptil conocida como Anunnaki. No crean que todos juegan del mismo bando, en el mismo bando, no. Entre ellos tienen sus propios conflictos porque al ser razas orientadas al servicio al yo, ¿qué es lo que buscan? Someter siempre a especies que ellos consideran inferiores para poder obtener energía de ellos, básicamente, para poder explotarlos. Entonces, entre ellos se van peleando, así que es lo que está pasando con Estados Unidos, ¿no? Tenemos a los republicanos y a los demócratas, que son de la misma raza, pónganle, pero de diferentes bandos. Entonces, el conflicto que está sucediendo actualmente, además de ser un reflejo del conflicto cósmico extraterrestre que está sucediendo arriba, también es parte de una agenda, ¿ok? Esta agenda, la agenda que se conoce como la nueva era, algunos le dicen, otros le conocen como el nuevo orden mundial, lo que están buscando hacer es siempre, sí o sí, de alguna forma u otra, como tú lo dices, instalar pánico, histeria, miedo colectivo, porque así bajamos los niveles de frecuencia vibracional de la gente, hacemos que vibren en miedo, que vibren en peligro, porque eso ¿qué es lo que hace? Que además de sí el derramamiento de sangre, todo lo que está sucediendo que es horrible en el mundo, también nos atacan de forma energética. Entonces, las personas que es que es un tema bien sensible, ¿no? Pero las personas que de pronto resuenan mucho con este tipo de emociones y encima vienen estos fenómenos que están hechos justos para darnos en la yugular, pues también es parte del mismo juego energético, es parte del mismo mercado negro de energía humana.
Entonces sí que es un tema del que podríamos cortar mucha tela, pero volvemos a lo mismo. Es otra forma de extraer energía, además de ser un reflejo de lo que está sucediendo. Las guerras de Lyra y Orión llevan muchos miles de años sucediendo, donde diferentes razas extraterrestres están peleándose básicamente el manejo del planeta Tierra. No solo Anunnaki, sino también tenemos a los Cthulhus. Vean los videos de Gerardo Amaro, él ahí habla a profundidad mucho acerca de exopolítica, porque el tema de la exopolítica es bien largo. Entonces sí, va por ahí la cosa. Y bueno, ahorita que nos metimos un poquito a este terreno de la parte geográfica, vamos a darle como este contexto que a lo mejor no se dio como mucho la vez pasada en los videos, hablando de lo que es Nueva York, lo que son Los Ángeles, lo que es Hollywood. O sea, esta parte de cómo se controla de alguna forma este tipo de ciudades, ¿no? O sea, ¿por qué son ciudades como tan cargadas energéticamente? ¿O por qué son ciudades donde a lo mejor están más concentradas ciertas razas? ¿O donde hay más juego de intereses? Pues ahora sí que de desglosarnos un poquito más esta tema que a mí se me hace súper interesante, ¿no? Para darles un poquito de contexto, en una de las cápsulas que sacamos con Alex, yo les conté cómo fue mi experiencia en Nueva York, cómo para mí, al tener los canales de percepción abiertos, es muy fácil identificar cuando ciertos vehículos biológicos, mecánicos, en realidad no son seres humanos, sino en realidad son trajes que básicamente la raza híbrida reptil utiliza para hacerse pasar por seres humanos. Entonces yo los veía por todas partes y para mí es muy fácil identificarlos. Les conté que empecé a secretar cierto tipo de sustancias de mis oídos, una sustancia muy negra, muy densa, recibí muchos ataques psíquicos. En esa época yo igual andaba más desprotegida, más débil. Entonces es muy importante que antes de meternos al fondo de este tema sepamos qué sucede. ¿Por qué cuando bajamos nuestra energía nos ataca? Ok, los seres humanos, según diferentes teorías, no digo que sea la verdad absoluta, tenemos 7 cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo etérico, que es el cuerpo inmediatamente sutil que le sirve al físico, que ahí está el campo electromagnético, ahí está el aura, el cuerpo astral, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo psíquico y el cuerpo monádico o búdico. ¿Qué sucede cuando tú le pegas a un niño, cuando tú castigas a un niño, cuando lo regañas? ¿No se han dado cuenta de la mirada que tienen después? Se vuelven frágiles, se vuelven débiles. ¿Qué estás haciendo cuando tú le pegas a alguien? Estás rompiendo su campo etérico, lo estás debilitando. El niño siente culpa, el niño siente miedo, el niño pasa por las emociones más bajas de quienes, muchas veces de sus padres, que para un niño su papá es Dios. Entonces, cuando tú le pegas a un niño, cuando tú regañas muy fuerte a un niño, cuando lo insultas, cuando lo violentas, su campo etérico se rompe. Son como bebecitos, se rompe. Soy malo, soy mala persona, me porté mal. Entonces, cuando su campo vibracional baja, es en ese momento cuando ellos están nadando en estas emociones que las entidades que se alimentan de esto, de diferentes jerarquías que por lo general están en el campo astral, vienen y se alimentan, ¿no? Volviendo al tema de Nueva York. ¿Qué sucede en Nueva York? ¿Se acuerdan que yo te decía que la capital Anunnaki, la primera fue Mesopotamia? Después fue Egipto, después fue Grecia, después fue Roma, después fue Mesoamérica, después fue el mundo entero. Actualmente en Europa, por ejemplo, las capitales, la principal, la corona, ¿dónde está la corona de los dioses reptiles? En Inglaterra. Toda la familia de la corona inglesa, en realidad, empezando por la reina Isabel, son entidades que están ocupando, se podría decir que instrumentos físicos, biológicos, mecánicos que constantemente van tratando de rejuvenecer con sustancias que ustedes ya saben cuáles son para que la entidad pueda entrar y salir del cuerpo. No, lo mismo pasa con el Papa, ¿no? Son vehículos biológicos del cual la conciencia original se extrae y una entidad o diferentes entidades la ocupan, así como con muchas celebridades, con muchos dirigentes, con muchos políticos. Entonces, actualmente la corporación arconte más grande que existe en el mundo se llama Estados Unidos de América. No es ningún secreto que debajo de muchas ciudades de Estados Unidos, como lo es Chicago, como lo es Orlando, en muchas otras ciudades existen túneles donde se llevan a cabo prácticas como lo es el humano, para que no nos bajen el video. Entonces, esta
Yo veo a Estados Unidos como una mega empresa, como una mini Matrix, porque tú vas a Estados Unidos y la energía es muy diferente a la de cualquier otra parte del mundo, donde una gran concentración de entidades que no pertenecen a esta dimensión se encuentran ocupando cuerpos, vehículos biológicos mecánicos, que básicamente sirven como instrumentos para ocupar estas entidades. Entonces, en Nueva York, por ejemplo, así como en grandes ciudades como lo es Los Ángeles, como lo es Hollywood, que en Hollywood, ¿qué te digo? Se llevan a cabo muchas prácticas oscuras y se adora a muchas deidades o falsos dioses que en realidad son reptiles, que se hacen pasar por distintos dioses de diferentes religiones, bla, bla, bla. Y básicamente lo que sucede ahí es que hay una mayor concentración de energías que no pertenecen a esta dimensión y que cargan con un montón de energía densa. Entonces las personas que somos más sensibles a ello ponemos un pie ahí y luego se siente la diferencia, por ejemplo, entre cuando estás en México a cuando estás en Estados Unidos, o de pronto un país que está bien contaminado por lo Anunnaki, que es Inglaterra, como lo es España, como lo es Francia, que son actualmente pues países que son completamente dirigidos por estas entidades. Entonces a eso se debe que Nueva York sea así, porque en general Estados Unidos ahora es la corporación arconte más grande. Pues bueno, justamente esto de lo que hemos estado hablando, chavos, esto de que hemos estado dándole como este contexto, algo que pues digo, a lo mejor sí hizo mucha falta darle atención a ciertos temas, a todo el contexto histórico que nos acaba de compartir Sophie, y el por qué de repente existen como estas energías, o estas formas que están alrededor de nosotros, de cosas que no percibimos, de la clarividencia, de que todo esto tiene una razón de ser. Así es. Y al final, pues, como tú lo dijiste al principio, ¿no? O sea, todo esto, pues también tómenlo como una forma de entretenimiento, ¿no? O sea, no es una verdad absoluta. Nada de lo que decimos, pues, se trata, pues, como de imponer, ¿no? Al final, si a ti te resuenan estos temas, si a ti te resuena el hecho de que a través de la sanación puedas llegar a tener como otra apertura u otra perspectiva hacia la vida, adelante, descúbrelo, experiméntalo, y si no, pues no pasa nada si sigues en una rutina o en algo con lo que tú estás conforme, ¿no? O sea, también es válido, y creo que a todo mundo le llega eventualmente, ¿no? Pues este despertar. Sí, exacto. O no, o igual y no. Y no pasa nada. Tampoco está mal si no te llega o claro, no. Claro, o sea, todo proceso es perfecto. Exacto. Entonces, pues bueno, no sé si quieras agregar algo más, Sofi, si nos haya faltado algo, algún tema que tocar o algo en esta pues sesión, en este podcast. Vamos a estar subiendo constantemente más de estos episodios, donde podamos pues, soltarnos, podamos estar hablando de estas cosas. Ahorita, pues digo, de este lado creo que sí era muy importante abordar estos temas, preguntarte y que tú también nos llenes, ¿no? De toda tu sabiduría, de todo tu conocimiento. Gracias. Pero pues bueno, ya a lo mejor en episodios próximos a lo mejor ya traigamos un tema que podamos pelotear, que podamos debatir, y obviamente... Sugiéranos, también, que quieren saber, que quieren escuchar. Exactamente, si tienen por ahí duda de un tema, o que a lo mejor le puedan sugerir a esta Sofi, oye, a mí esta onda, yo qué sé, de los sueños, esta onda del tarot, esta onda de cualquier cosa, hasta de lo que haces. ¿Qué dijiste hace rato que haces como... Medicina alternativa, biomagnetismo? Biomagnetismo, ajá. O sea, a lo mejor meternos más a esos temas, sí, que hasta a mí me puede servir, porque yo no conozco mucho del tema, justo, ¿no? Y esa es mi área de especialidad, ¿no? La forma en la que yo trabajo en terapia, por ejemplo, es a través de abordar las enfermedades desde un sistema holístico. ¿Cuál es el sistema holístico? Que el más del 80% de las enfermedades son somatizadas. O sea, que hay un conflicto emocional o un origen o un evento que detona los síntomas. Entonces, eso está muy interesante. Nos aventamos otro. Quiero agregar algo, quiero abordar un comentario que se me hizo muy polémico, que se repitió mucho para cerrar, que muchas personas dentro de la mentira de la New Age se nos ha hecho creer mucho lo que se conoce como la ley del uno. Todos somos uno, o sea que hasta los reptiles, hasta los arcontes, hasta los grises, hasta los cthulhus también son parte de la conciencia divina y vienen de Dios, y hay que amarlos y hay que aceptarlos y hay que integrarlos porque son sombra. Eso es un concepto muy
muy peligroso y es importante que sepamos identificarlo, ¿ok? Les voy a contar mi punto de vista de cómo veo la Matrix, para el que le resuene. Antes yo pensaba lo mismo y pensaba que sí, no, pues vénganse para acá, y terminé bien parasitada y me di cuenta que eran literalmente reptiles y que básicamente son energías que están violando las leyes cósmicas, ¿ok? Dentro de la Matrix o dentro de esta simulación existen ciertos programas creados y controlados, sí, por la misma fuente que nos creó. Y a pesar de que sí existen estos reptiles y que existen estas razas y que existen todas estas cosas, también hay que aprender a recordar quiénes somos, a retomar nuestra soberanía divina y a dejar de lado y no distraernos con estas cosas porque son distractores, ¿no? Ellos lo que quieren es evolucionar su conciencia a dimensiones más superiores, no porque ellos puedan regresar a la fuente, porque no pueden regresar de algo de lo que no provienen, pero sí nosotros tenemos que ser conscientes de saber diferenciar cuando la espiritualidad llega a ser tóxica o no, ¿no? Es como tu ex que te maltrata. Ay, no, es que tengo algo que trabajar, quiero regresar con él. No, a ver, estas entidades que existen, sí, ok, son parte de un plan cósmico porque recordemos que el universo es dual, hay su lado sombra y hay su lado luz. Pero no necesariamente significa que las tenemos que abrazar e integrar, no. Estas entidades, recuerden, son razas híbridas. Las razas híbridas no tienen porcentaje de luz. Son programas, véanlo como virus que se genera dentro del cerebro de esta computadora, que es esta realidad, que es esta simulación, que están aquí buscando que nos quedemos dentro de la simulación, dentro de la computadora, para que ellos puedan seguir alimentándose de nosotros. Pero somos seres infinitos que pertenecemos a una conciencia divina unificada y nosotros no pertenecemos a esta dimensión ni a este universo ni a nada de esto. Nosotros vamos más allá de lo que se conoce como la existencia física, ¿ok? Entonces estos programas están hechos para quedarse aquí, para no salir de la computadora y no tienes que agarrarlos y llevártelos porque no pueden, porque su conciencia no da para más, porque son energías que fueron creadas, sí, para representar la resistencia, la oscuridad, y tu propósito es trascenderla, no llevártelas contigo. Entonces muchos comentarios dijeron que no, es que Sofi, tú estás separando hasta los arcontes, hasta los pleiadianos y que hasta los liranos, que hasta los... Yo no dudo que hayan razas cósmicas positivas, que los urmas, yo no lo dudo. Pero entre que son peras y son manzanas, yo mejor conecto con mi multidimensionalidad a través del portal de mi corazón, aprendo a escuchar a mi ser superior que soy yo mismo en dimensiones más sutiles y me conecto conmigo y punto. Muchas veces nosotros buscamos conectar con nuestras energías, con estos extraterrestres en búsqueda de conocimiento, en búsqueda de que nos den algo. Los que tienen los canales de percepción abiertos son engañados, los empiezan a canalizar y no digo que digan mentiras, son seres muy antiguos y muy sabios que por supuesto tienen cosas que ofrecernos, pero es información que tú puedes acceder conectándote con tu propia divinidad. No les debes nada a ellos, no les debes ningún tipo de conciencia de amor de vente para acá. Hay que ver los hechos de cómo nos han estado manipulando desde el principio de los tiempos, de cómo han creado diferentes sistemas para controlarnos, los sistemas de educación, de salud, los sistemas económicos, políticos, cómo han orquestado todas estas cosas, cómo te siguen engañando para que reencarnes, ¿no? Cuando morimos y vemos este tubo de luz y supuestamente vemos a ángeles, a seres de luz, que a nuestros familiares que toman formas, son estos mismos güeyes, cambiando de forma, haciéndose pasar para que reencarnes y regreses a esta realidad densa física y puedas seguir siendo alimento para ellos. No sé tú, pero yo ya estoy hasta la madre de reencarnar. Yo ya no aguanto la vida física. Tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que bañarnos. No es que no me guste bañarme, a lo mejor. Pero bueno, ya llega un punto en el que la conciencia yo ya estoy pidiendo unirme con Diosito, con el que todos somos. Entonces, ya basta de caer en provocaciones, como diría un expresidente. Sí. No, y seguramente si alguien sigue cayendo en provocaciones o se sigue alimentando estas cosas, pues seguramente es porque también estará viviendo hay algo que aprender. Su proceso, ¿no? Claro, claro. Hay que respetar el proceso de los demás, hay que respetar, cada uno tiene su plan cósmico, hay algunos que abren los ojitos más temprano, algunos los abren más tarde, a algunos les cuestan vidas, algunos ya nacen con la conciencia, como los nuevos niños índigo, los niños arcoíris, los niños cristal. Bienvenido a Rincón Índigo si te resuena esta información. Pero bueno, cada proceso es perfecto. Y pues bueno, Alex, espero que nos reunamos más seguido para seguir platicando sobre estos temas y profundizando y tratando de aportar nuestro granito de conciencia a la sociedad planetaria.
Claro que sí. Pues muchas gracias, Sofi. Gracias. Esperemos que regreses pronto de tu viaje al mundo en 80 días. ¿O cómo se dice? Tu vuelta al mundo en 80 En días. 80 días. Ya te extrañan en tu casa, ya te quieren ver allá más seguido. No, disculpa. No, pero qué chido, la verdad que envidia que andes por todos lados. Espero yo pronto estar en esa postura. Claro. Y pues sí, cuando sigas, vaya, más bien cuando regreses, hasta con más información, con más experiencias, No, los pues viajes. hasta nos vas a poder Claro. contar de todo lo que estás viviendo y pues bueno, nos vamos a juntar para la próxima. Claro que ¿Vale? sí. Pues Un muchísimas gustazo. gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.